No toqué. Solo giré la perilla. La puerta cedió sin resistencia y entré. El aire estaba tibio, encerrado. Olía a algo entre jabón y calor humano. Y él estaba ahí, de pie, junto a la cama, de espaldas, sin camiseta, sin prisa. No se volteó. Tampoco se cubrió. Solo siguió ahí, como si ya supiera que era yo. Como si me hubiera estado esperando. Yo fingí no mirar, pero mis ojos se quedaron detenidos en su espalda. Tan ancha, tan viva, tan real. El silencio nos envolvió. Ni siquiera saludé. Ni él. Solo el leve zumbido del ventilador de techo y el sonido seco de la puerta cerrándose detrás de mí. Perdón, solo venía por mi cargador. Mentí. Mi voz sonó distinta. Baja. Como si no quisiera romper algo. Él no respondió. Solo giró un poco el rostro, apenas, lo justo para que viera su perfil, y la comisura de su boca que sonreía. El cargador no estaba ahí, y yo lo sabía, pero mis pies no se movieron. Me quedé junto a la puerta, con la mano aún en el pomo, como si todavía tuviera opción de irme. Él se sentó en la cama, de espaldas a mí, y estiró el brazo para tomar algo de la mesita. Su torso se contrajo al hacerlo. Los músculos dibujaron un mapa que no debería haber visto. Yo sentí un calor subiendo por mis piernas, como si ese cuarto hubiera cerrado el paso al aire, como si solo existieran nuestros cuerpos respirando en el mismo espacio. Sabía que debía salir. Sabía que no era correcto, pero no lo hice. Me acerqué un paso, solo uno. Y en ese momento, él habló por primera vez. ¿Siempre entras sin tocar? ¿O solo conmigo? La forma en que lo dijo no era reproche, era un desafío. Me quedé inmóvil, y juro que ni siquiera parpadeé. No respondí a su pregunta. No podía. Tenía la garganta seca, como si algo se hubiera quedado atorado ahí, entre el miedo y las ganas. Di otro paso. Mis sandalias rozaron la madera del piso y el sonido fue mínimo, pero se sintió como un grito. Él no volteó. Solo bajó la cabeza y se quedó ahí, sentado, con la espalda descubierta, esperando. O tal vez no esperaba nada. Tal vez solo estaba dándome permiso. Sin decirlo. Me incliné levemente, fingiendo buscar el supuesto cargador. Mi falda se estiró un poco más de lo debido. Lo sentí. Sentí el aire tibio colándose entre mis piernas. Sentí mi propia piel reaccionando. ¿Y si te ayudo a buscar?, dijo él, con esa voz ronca y lenta, como si el tiempo en ese cuarto fuera otro. Yo solté una risa tonta, una de esas que se escapan cuando no sabes qué hacer. Y lo odié por eso, por hacerme sentir como si tuviera 15 años otra vez, por no cubrirse, por estar tan cerca, tan cómodo y tan seguro. No hace falta, le dije. Seguro lo dejé en la sala. Mentira otra vez, pero ya no importaba. Cuando me enderecé, sentí su mirada en mi espalda. No me tocó. No dijo nada más. Pero lo sentí. Esa sensación inconfundible cuando alguien te mira sin permiso, y sin embargo, tú le das todo el permiso del mundo. Había algo denso en el aire. No era sudor, era deseo sin palabras. Deseo sostenido. Callado. Me di la vuelta lentamente. Él seguía ahí, ahora mirándome directo a los ojos. Y fue en ese momento que me di cuenta. No había cortinas en la ventana. No había música. No había excusas. Solo nosotros dos. Y esa pregunta sin responder, suspendida como el polvo flotando en la luz. Un ruido afuera. Voces. Pasos lejanos. Pero no tanto. La puerta principal estaba entornada. Y mi cuerpo se tensó al recordar que no vivíamos solos. Una voz femenina, desde la cocina. ¿Ya regresaron? Yo no respondí. Él tampoco. Nos miramos, congelados por un instante. Y por un instante. Ese miedo me hizo despertar. Pero no me moví. No retrocedí. No quise que terminara. Él tampoco. Su mirada ya no era un juego. Era una decisión. Se levantó de la cama lentamente.
cada movimiento como si no tuviera prisa en ocultar nada. Y yo tragué saliva, fuerte. Sentí el corazón en los oídos. La luz de la ventana dibujaba sombras sobre su pecho. El calor en la habitación era insoportable, no por la temperatura, sino por lo que callábamos. Escuché otra voz, unos pasos subiendo por el pasillo, y aún así, él se acercó. Descalzo, desnudo del alma y del cuerpo. Yo retrocedí solo medio paso, como si eso bastara para proteger algo que ya estaba roto. «Si no dices nada, no se enteran», susurró. Y esa frase me atravesó, porque era verdad, porque no había cámaras ni testigos, solo yo y él, y una puerta entornada que podía cambiarlo todo. Mi espalda tocó la pared. Él se detuvo justo frente a mí. No me tocó, pero lo sentí. Su calor, su olor, el peso invisible de lo que estábamos a punto de hacer, o de no hacer. Aferré el borde de la falda con las dos manos, como si eso pudiera contener algo dentro de mí. «¿Ya viste mi cargador?», grité, fingiendo ligereza. Las voces se alejaron. Nadie respondió. Quizá no me oyeron, quizá no quisieron. Y entonces, él bajó la mirada a mis labios. Y no dijo nada. No sé por qué no cerré los ojos. Pude haberlo hecho. Pude haberme girado, escapar con cualquier excusa. Pero no. Me quedé. Vi cada detalle. Y él lo sabía. Me estaba mostrando algo sin decirlo, sin tocarme, sin pedirme nada, solo estando ahí, tan cerca, tan expuesto, tan completamente consciente de mí. Se agachó junto a la cama, buscando algo en la mochila, y ahí, frente a mí, con la luz dibujando cada línea de su cuerpo, yo sentí el calor bajarme por el estómago y subir de nuevo como si no pudiera quedarse quieto. Cada movimiento suyo era lento, calculado. Y yo, que debería haber mirado hacia otro lado, lo miré todo. El contorno de sus músculos, la curva de su espalda baja, el leve brillo del sudor en su piel, y lo peor, la forma en que su boca se tensaba sin hablar. Me pregunté si lo hacía a propósito, si cada gesto era una provocación, si sabía el efecto que tenía en mí, porque yo ya no podía disimularlo. Mi respiración era otra, mi pecho subía y bajaba con más fuerza, y mis muslos. Los apreté sin pensar. Se levantó con algo en la mano, un cable, mi cargador, tal vez, o una excusa perfecta para alargar esa escena que ninguno queríamos cortar. Me lo tendió. Su brazo rozó el mío. Apenas. Pero ese roce fue más fuerte que un beso, más íntimo que cualquier palabra. «Aquí está», dijo, y yo lo tomé sin mirarlo directamente. «Gracias». Intenté rodearlo para irme. Mi cuerpo quería moverse, pero mis pies no. Y entonces, sin pedirlo, sin tocarme, él me susurró al oído: «No te vayas todavía». Mi piel se erizó. Mi mano apretó el cable con fuerza. Y sentí que la pared detrás de mí ya no era suficiente para sostenerme. Todavía tenía la mano en el cable. Podía dar la vuelta. Podía salir, cerrar la puerta y olvidarlo todo. Pero no lo hice. No sé si fue su voz, o el calor, o esa manera en la que me miraba sin tocarme. Pero no me moví. Mis pies estaban clavados al suelo, como si esperaran una señal que yo ya conocía, pero me negaba a aceptar. Él tampoco se movió, solo me miraba, como si supiera exactamente lo que estaba pasando dentro de mí. Sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. El silencio era tan espeso que hasta el zumbido del ventilador parecía lejano, y entonces, lo pensé. Pensé en lo que significaría quedarme. Pensé en los ojos de los otros, en lo que pasaría si alguien abría la puerta, si alguien nos veía tan cerca. Pero mi cuerpo no reaccionó, no como debía, porque algo dentro de mí quería que él diera un paso más. Quería que rompiera ese último espacio que aún nos separaba.
Quería saber si su aliento en mi cuello sería tan real como lo imaginaba, tan suave o tan devastador. Él dio un paso, uno solo, y fue suficiente. Lo sentí más cerca de lo que nunca debió estar. Su sombra se mezcló con la mía, y yo bajé la mirada. No podía con sus ojos. No podía con lo que me provocaban, ni con lo que iban a decir si algo de esto salía a la luz. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Y esa pregunta fue un disparo, porque no lo estaba. Estaba temblando por dentro, por todo lo que estaba conteniendo, por todo lo que quería hacer, pero no debía. Sí, solo tengo calor, mentí otra vez. Y él sonrió, pero esa sonrisa no era amable. Era de esas que saben, que entienden, que ya no preguntan más porque lo sienten todo. No volvió a hablar, y sin embargo, su silencio lo decía todo. Un silencio que no pesaba, ardía. Yo seguía ahí, con el cable en la mano como si fuera un escudo. Un trozo de plástico que no servía para protegerme de nada. Él avanzó, sin prisa, con una calma peligrosa. No me tocó, pero su cuerpo quedó a escasos centímetros del mío. Pude sentir el calor de su piel en mi brazo, su respiración pausada, consciente, y ese espacio entre nosotros que ya no existía. Tragué saliva. Mi garganta estaba seca, como si el aire me faltara, como si el cuarto se hubiera hecho más pequeño, más íntimo, más oscuro. Él inclinó el rostro apenas, sus labios cerca de mi oído. No dijeron nada, y aún así, sentí que me hablaban. Sentí que me pedían permiso, aunque ya lo hubieran tomado. Mi piel reaccionó sin consultar a mi juicio. Un escalofrío me recorrió la espalda, un temblor, leve, pero brutal. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y fue suficiente para imaginarlo todo. Sus manos en mi cintura, su boca rozando mi cuello, mi cuerpo cediendo. Pero no pasó. Él se quedó quieto, y yo también. El sonido de un vaso en la cocina nos recordó que aún había mundo allá afuera, que el peligro no era solo interno, y aún así, él no se alejó. Seguía ahí, tan cerca que podía contar los segundos entre sus respiraciones. Quise decir algo, romper el momento, pero no encontré palabras que no sonaran a rendición. Solo levanté la vista, y ahí estaban sus ojos, fijos en los míos, cargados de todo lo que no se dice, todo lo que no se hace, pero se desea. No sabía qué hacer con las manos. El cable seguía en una, la otra la tenía tensa, inmóvil, como si temiera que al moverla todo se derrumbara. Entonces hablé, y fue lo más tonto que pude decir. ¿Tienes agua fría? Es que me dio sed. Él no reaccionó de inmediato, solo me miró, y por un segundo pensé que se reiría, que soltaría alguna broma para romper lo que pasaba entre nosotros. Pero no. Asintió despacio, y se giró. Caminó hacia la pequeña nevera del cuarto, y yo lo seguí con la mirada. No por curiosidad, sino porque no podía no hacerlo. Cada paso suyo era una provocación sin palabras. Cada movimiento parecía hecho a propósito. Hasta la manera en que se agachó para buscar dentro del refrigerador, me pareció un acto de crueldad dulce. Tomó una botella. Me la ofreció sin acercarse demasiado esta vez, como si hubiera notado que necesitaba aire, o como si quisiera dármelo, pero no del todo. «Está fría», dijo. Su voz sonaba distinta ahora, más grave, más contenida. Tomé la botella. Mis dedos rozaron los suyos, y aunque fue rápido, la electricidad fue brutal. Le di un trago, sin tener realmente sed. Solo necesitaba hacer algo, ocupar mi boca, distraer mis pensamientos. Pero no funcionó. El sabor del agua era insípido. Lo único que sentía era ese deseo suspendido entre los dos, esa energía brutal que no se disipaba. Y entonces me escuché decir otra cosa absurda. «Tengo que irme. Dejé ropa en la lavadora», una excusa infantil,
innecesaria. Él no dijo nada, solo se acercó otra vez, más lento, más decidido, y por primera vez su mano tocó la mía. No fuerte, no invasiva, solo lo justo para detenerme. Si sales ahora, te vas a arrepentir. Lo dijo casi en un susurro, y esa frase me atravesó como un cuchillo, porque era verdad, y yo lo sabía. Su mano seguía sobre la mía, ligera, cálida, con la presión justa para hacerme dudar de todo. Y fue ahí, en ese punto exacto donde el cuerpo ya no resiste más, pero la conciencia grita más fuerte, que pasó lo que no pasó. Él se inclinó. No mucho, solo lo suficiente para que su aliento rozara mi mejilla, para que mis labios se abrieran un poco, no por deseo, sino por instinto. Me miró tan cerca, tan profundo, que sentí como si hubiera entrado en mí sin tocarme. Mi piel se erizó, mi pecho tembló, y por un instante eterno, creí que no iba a detenerse. Creí que lo iba a hacer, que sus labios iban a encontrar los míos, que su cuerpo iba a buscar el mío, y juro que no me habría movido. Pero entonces, un golpe en la puerta principal, seco, real. ¿Todo bien?, preguntó una voz familiar del otro lado. El mundo volvió. El cuarto ya no fue el mismo. La tensión se desinfló como una vela bajo el agua. Y yo volví a respirar. Él se separó, lentamente, sin decir una sola palabra. Yo acomodé mi falda, guardé el cargador en mi bolso, y salí, sin mirar atrás. Pero justo antes de cerrar la puerta, me atreví a decirlo. No sé por qué, no sé para qué, solo lo dije. Tú sabías lo que estabas haciendo, ¿verdad? Su sonrisa fue casi imperceptible, y su respuesta aún me quema por dentro. Tú también. Y cerré la puerta. Pero esa escena, esa energía, ese casi, se quedó conmigo para siempre. ¿Y tú? ¿Te hubieras detenido a tiempo? ¿O te habrías dejado llevar? Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste algo. No te vayas sin dejar tu like y activar la campanita. Te leo en los comentarios. Quiero saber, ¿alguna vez sentiste algo que no debías sentir?